Ahí, ya te veo. ¿Cómo estás, Ernesto? Todo despeinado tú. Pero ahí voy. Estamos, nadie nos ve. No te Ahorita preocupes. estás en corte, ¿no? No, ya estamos al aire. Ay, ¿cómo crees? Pues Perdón. acuérdate, estamos produciendo y conduciendo al mismo tiempo. Hola Aquí, Adriana, ¿qué tal? aquí se hace de todo. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, Ernesto. Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes y buenas tardes al público. Pues ya aquí, Ernesto, con pues un año que se ve o se antoja muy complicado por el tema político electoral, y creo que algo que le dio incluso un giro también completamente e impacta o podrá impactar el proceso electoral en México, lo que pasó en Estados Unidos, ¿no? Con Trump, ¿no? En el asalto al Capitolio. ¿Tú cómo ves esto? ¿Cómo afectará en la materia política electoral aquí en México, Ernesto? Pues mira, yo creo que lo que pasó allá, digo, es algo que tiene, la verdad es, mira, yo coincido con René Delgado. Él publicó el sábado un artículo muy bueno donde decía que querer forzar paralelismos entre lo que pasa en Estados Unidos, en la toma del Capitolio, con lo que está sucediendo en México es un poco, además de descabellado, pues un poco absurdo, ¿no? Eh, Sin embargo, creo que este tema sí deja varias lecciones para la democracia y para el tema en el que estamos nosotros, que es la política, la comunicación, el periodismo, ¿no? Yo diría varias cosas. Uno, lo que ocurrió ahí, pues es como el final perfecto de una película de terror que comenzó en noviembre de 2016 llamada Donald Trump, ¿no? O que incluso comenzó antes, ¿no? Desde 2015, cuando él lanza su campaña y se sube a las redes sociales como un mecanismo alternativo para no tener que depender de los medios tradicionales y de la forma tradicional de hacer política en Estados Unidos. Pues ahí comienza toda una trayectoria de Trump, ¿no? Es decir, el fenómeno Trump no es algo que haya nacido ahorita o que nos deba sorprender. Yo creo que es el desenlace obvio de una película que comenzó así, ¿no? Vimos que eso es grave. Lo que sí vimos y que es inédito es el traslado de todo este odio, de todo este lenguaje, este discurso de odio, de rencor, lo vimos trasladado a la realidad. Es decir, toda esta retórica, toda esta polarización que Donald Trump desde su campaña y después desde su presidencia alimenta todos los días en su Twitter, en sus redes sociales, todo eso lo vimos condensado en unas cuantas horas en la realidad, en un hecho insólito que, Adriana, no nos hubiéramos imaginado nunca. Ver a esa gente entrar con esos símbolos, con las banderas confederadas, con esos símbolos de racismo, de supremacismo y de un nacionalismo arcaico, verlo en pleno 2021, ¿no? Además, en medio de una pandemia, o sea, es algo realmente brutal e insólito, y que es una poderosa llamada de atención sobre la fragilidad del sistema democrático, ¿no? Y también una poderosa llamada de atención de lo que puede pasar si se exacerba esta polarización y esos discursos de odio, que no es que sean culpa de las redes sociales, sino que en las redes sociales es donde han encontrado un camino, como todo en redes sociales, ¿no? Tú pones un mensaje en las redes sociales y ahí se difumina de una manera, con una potencia que no tienen los medios tradicionales, ¿no? Y que eso es lo que ha permitido esta recreación de este lenguaje y de este tipo de cosas que vimos en acción, saliendo del mundo virtual al mundo real, y que yo creo que eso es lo que nos conmocionó de alguna manera a todos, incluidos a los dueños de las redes sociales, que paradójicamente fueron aquellos que de alguna manera propiciaron el fenómeno Trump en 2016. Hay que ver el documental de Cambridge Analytica para ver, y el reportaje que hizo Channel 4 sobre el papel de Cambridge Analytica con los datos de Facebook para hacer posible el ascenso de Trump. Pero fue tan contundente lo que vimos el 6 de enero que incluso los dueños de las redes pues se asustaron y de plano le bajaron el switch a Trump para que dejara, o supuestamente para que de aquí al 20 de enero se pueda transitar en el cambio de poderes. Vamos a ver qué pasa en estos días, ¿no? Todavía hoy es 11 de enero, quedan 9 días de Trump en la Casa Blanca, en el poder, con todo lo que ello implica, ¿no? Creo que ya se va a portar bien, la verdad,
sobre todo con esta amenaza de impeachment que ya está en curso, y después de todo el rechazo que ha concitado esto que ocurrió en el Capitolio, ¿no? Ernesto, fíjate que uno de los análisis que me parecen más interesantes justamente de lo que hablaba sobre las redes sociales es la parte en la que tanto los dueños de esas empresas, porque hay que recordar que son empresas, probablemente no se esperaban que tuvieran tanto poder para crear para fomentar o incitar a este nivel de violencia y por lo que consideran tuvieron que salir a bloquear sus cuentas, pero lo trasladó también a la parte mexicana, sobre todo el análisis que hace de entrada el presidente Andrés Manuel López Obrador y que de entrada parece una muestra de apoyo al presidente Donald Trump cuando pone en el escenario el tema de quién está bloqueando o quién está censurando a personajes o a gobernantes, como en este caso Donald Trump, de quiénes serían esos dueños o esas empresas para tener esas facultades, incluso a nivel mundial, para censurar o qué tipo de jueces serían ellos. Lo traslado un poco al escenario mexicano porque pues obviamente viene un escenario muy difícil en materia electoral y pues ya vemos que empezaron a pedir que también silencien a López Obrador, incluso por ahí creo que parece que también ya bloquearon la cuenta de Pati Navidad, ¿no? Pero empezaría como esta avalancha de pedir que bloqueen y bloqueen las cuentas. ¿Qué reflexión te merece? Por una parte, que de entrada parece que hay un apoyo a Donald Trump en las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, pero por otro lado pone el escenario de quién está manejando de alguna manera la libertad de expresión en el tema de las redes sociales, que pues nos compete pues a todos, ¿no? Mira, lo primero que me llama la atención es que el presidente critique la censura a Trump y no critique el hecho en sí de la toma del Capitolio, ¿no? Es decir, sí, a mí sí me preocupa que a él y a su entorno, a la 4T y a todo ese entorno que hay alrededor del, digamos, del gobierno o de Morena o de como le queramos llamar, del López Obradorismo, parece que les preocupa más que Mark Zuckerberg haya censurado a Trump que el hecho de que un señor con cuernos y con una bandera del racismo, de la etapa más racista y xenófoba de Estados Unidos, entra al Capitolio, ¿no? Por la fuerza. Es decir, eso me llama mucho la atención y me parece que es un poco pues sintomático de la manera en la que se ven las cosas desde Palacio Nacional y te diría que hasta un poco grave, que preocupe más la censura a Trump que el hecho en sí mismo de la toma del Capitolio. Ahora, dicho eso, creo que en lo que sí tiene López Obrador razón quizá es que cualquier forma de censura es reprobable, ¿no? Es decir, creo que no se puede justificar bajo ninguna circunstancia el censurar a alguien, ¿no? Ese es mi punto de vista. Pero hay que tomar en cuenta una cosa. Cuando uno se mete a Twitter, y tú misma si eres usuaria de Twitter lo sabes, o de Facebook, o de YouTube, o de lo que sea, hay una parte que dice términos y condiciones de uso, en donde tú te comprometes a cumplir una serie de reglas y si no las cumples, pues vas para afuera. Entrar a Twitter o a Facebook es entrar a un club privado. Es decir, no son concesiones del Estado o de los gobiernos, como ocurre con la radio y la televisión, en donde un gobierno, al otorgarle una concesión pública, una concesión de un bien público a un privado, le pone una serie de reglas y si ese privado la salta, le puede quitar la concesión. Twitter, Facebook no es eso. Son empresas privadas, son plataformas que lo que sí es que han ganado un poder enorme. ¿Por qué? Porque a lo largo de los más de 10 años que llevan ya vigentes, pues millones de personas en todo el mundo le hemos dado datos, le hemos dado un chorro de cosas, le hemos dado mensajes, ideas, propuestas, y le estamos dando la estamos alimentando constantemente con esto que se llama Big Data, y que hoy sabemos que es una Big Data perfectamente manipulable para todo tipo de fines, para fines comerciales, para fines de activismo social, o para fines también políticos. Entonces, me parece que, digamos, criticar a las empresas privadas por haber censurado a Trump, pues sí tiene un sentido, en el sentido de que cualquier
forma de censura, pues no debería de ser. Pero de pronto olvidamos que son empresas privadas y que tienen el derecho, porque al final uno acepta estar ahí. Y además, fíjate otra cosa, Adriana, son plataformas de uso gratuito. Y por ahí, Andy, por ahí lo han escrito varios especialistas en comunicación. Cuando algo es gratuito, como el WhatsApp o eso, quiere decir que la mercancía eres tú. Claro. Si tú no estás pagándole a WhatsApp por usarlo, o a Twitter, o a Facebook, quiere decir que la mercancía eres tú y todo lo que compartes en esas redes. Entonces, al aceptar ese acuerdo, pues tú estás aceptando que en el momento en que esa plataforma decide que ya no, que no eres un usuario que está acatando las reglas, pues te puede bajar el switch y punto. No creo, francamente, que podamos, o sea, tampoco estoy de acuerdo con esas personas que dicen que hay que bajarle ya a las redes a López Obrador o qué sé yo, me parece absurdo, porque pues él no ha llegado a los extremos de Trump. Basta hacer un análisis muy elemental de los mensajes que se suben a las redes de Trump y los mensajes que se suben a las redes de López Obrador. Muy probablemente los opositores a López Obrador podrán ver ahí mensajes que ellos catalogan de determinada manera, pero yo creo que son muy distintos y si los analiza una objetividad, se va a dar cuenta de que no, yo no he encontrado ningún mensaje que en principio pueda decir que viola los términos y condiciones de uso de Twitter o de Facebook, ¿no? Molesta mucho a los opositores de López Obrador su eficacia para hacer propaganda política todas las mañanas y su eficacia para hacer comunicación, pues eso lo hemos comentado acá con Julio, pues las mañaneras y toda esta estrategia de comunicación pues ha sido muy eficiente y le ha permitido al presidente pues lo mismo que logró Trump en su momento, que es trascender los canales tradicionales de la comunicación para llegar de manera directa a miles de personas. Eso es lo que ofrece hoy en día el entorno de las redes sociales y por eso López Obrador les llama benditas redes sociales. Pero creo que estos episodios, como lo que ocurrió en Estados Unidos, pues nos permite ver que no son siempre tan benditas y que no son siempre ni tan nobles ni tan inocentes, ¿no? También existe la posibilidad de que eso que transita en las redes, que a veces es mucho odio, mucho rencor y mucha polarización, sí existe la posibilidad de que de pronto se nos convierta en algo real y de que se materialice en hechos que realmente trascienden ya lo virtual y pasan ya a la acción física y a la acción material, ¿no? Claro, como lo vimos. Ernesto, ya pasando al plano electoral nacional y sobre todo, pues obviamente en medio de esta contienda, ¿cómo ves el tema de la estrategia nacional de vacunación? ¿Cómo ves la oposición? ¿Cómo ves cómo se ve el calendario en este 2021? Pues se ve muy complejo porque la pandemia no ha terminado, al contrario, parece que se está recrudeciendo todo, ¿no? Lo decía hoy Angela Merkel, ¿no? Que viene la etapa más dura de la pandemia en Europa. Y si en Europa viene lo más duro, pues en América Latina no podríamos esperar otra cosa. Basta ver cómo nos fue en América Latina después de que en Europa vivieron la parte más dura. Entonces, esperemos que no, pero la verdad es que todo parece indicar que esto se está recrudeciendo. Eso está generando un ambiente también de polarización, en el que por desgracia estos temas se están usando ya como parte de la contienda electoral. Por ambas partes, ¿eh? Es decir, tú no le puedes pedir a la oposición que no use el tema para criticar a López Obrador y al gobierno, cuando López Obrador, el gobierno y sobre todo su partido utilizan el tema también para sus propios spots, ¿no? Entonces, el tema de la pandemia y el tema del Programa Nacional de Vacunación, por desgracia, van a ser parte del debate político y van a ser parte de la estrategia electoral de unos y de otros. El Programa Nacional de Vacunación va a correr en paralelo a las campañas. Las fechas son extraordinariamente coincidentes, ¿no? En enero, febrero, pues terminará la vacunación del personal de salud. En febrero, marzo vendrá la vacunación para las personas mayores de 60 años. Y después veremos que en abril y mayo, cuando están justo las campañas, vendrá la vacunación a las personas de más de 50 años, según el programa que se dio a conocer hace un mes, y no sé si se vayan a respetar los mismos calendarios, pero más o menos es el calendario que hay. Y la vacunación a población abierta comenzará justo en julio, después de las elecciones. Entonces, tú vas a tener, por un lado, a partidos políticos pidiéndote el voto, y por otro lado, a funcionarios del gobierno vacunando a la población, ¿no? Y vacunando a sectores muy
muy importantes de la población y un sector como es el sector de adultos mayores de 60 años, que es un sector que ha sido tradicionalmente muy afín a López Obrador y que ha sido una de las preocupaciones principales de López Obrador desde que era jefe de gobierno. Es un sector que por diferentes circunstancias, pues es muy afín a López Obrador y que tendrá esta vacunación. Entonces, ¿eso se podrá prestar para el uso político de la vacunación? Pues sí, se podrá prestar también para parte del debate electoral. Y esa parte, pues sí, no es muy afortunada, creo, Adriana, porque creo que ese programa tendría que partir de un consenso nacional en donde las fuerzas políticas, los sectores sociales y los sectores económicos estuvieran trabajando de manera coordinada para que esa vacunación pudiera ocurrir de la manera más expedita, más pronta, más transparente, más imparcial, libre de grillas y libre de todo uso electoral, porque pues eso es lo que nos va a salvar al final de la pandemia, ¿no? Entonces, sí hay esta coincidencia, que quizás no es muy afortunada, pero bueno, tampoco puedes detener la elección, tampoco puedes detener los procesos democráticos. Entonces, esto va a representar un gran desafío para los actores políticos y los partidos, para el gobierno, para las propias autoridades electorales, incluso para nosotros como periodistas y para los medios de comunicación, tratar de serenar un poco el ambiente, ¿no? Y de que esta elección pueda transcurrir en medio de esta polarización que ya existe, pues que pueda transcurrir por los canales institucionales y pacíficos en los que ha transcurrido en los últimos años, ¿no? Las elecciones de 2018 creo que son un buen ejemplo, y fueron elecciones muy importantes, pero son un buen ejemplo de que a pesar de un ambiente muy caldeado, pues se pueden desarrollar procesos electorales sin que haya mayor contratiempo, ¿no? Ernesto, y ya, digamos, en la parte final de esta entrevista, te agradezco mucho, Ernesto, ya entrando de lleno a los candidatos y todo lo que está sucediendo. Por un lado, tenemos a Morena con esta, digamos, complejidad en los perfiles como Félix Salgado Macedonio en Guerrero, por ejemplo, parece que una funcionaria en San Luis Potosí, Mónica Rangel, sería la que está pues encabezando las preferencias para la gubernatura de ese estado. Los huevazos que fueron, creo que en Colima, ¿no? Con Mario Delgado y la Indira, no, se me fue el nombre. Vizcaíno. Vizcaíno. Y del otro lado, sí por México, ¿no? Este caldo extraño de todos estos partidos opositores a Morena, que por un lado parecería que, o lo que revolvió de acuerdo a, se me olvidó el nombre de este columnista, Salvador Mejía, creo, que financiaría los empresarios estas candidaturas, ¿no? Y que además los recursos económicos estarían a cargo del PRI, ¿no? La administración de esos recursos, por lo menos en la parte de lo que toca al Congreso. ¿Cómo ves todo ese escenario, Ernesto? Pues es que en la elección más grande de la historia, pues vas a tener todo tipo de cosas, ¿no? Ahorita estamos viendo, yo veo dos fenómenos que es un poco lo que ha marcado todo esto que dices, ¿no? Por un lado, se están creando ya de manera muy clara dos polos, ¿no? Es decir, ahora sí es lo que el mismo López Obrador predijo hace unos meses, es los que están a favor de la 4T y los que están en contra de la 4T. Yo no veo, por más que Movimiento Ciudadano creo que lo está intentando, yo no veo el surgimiento de una especie de tercera vía en medio de esos dos polos. ¿Por qué? Porque MC también se está asumiendo como una fuerza anti-López Obradorista. Entonces, lo que yo veo son dos polos muy claros. Por un lado, Morena con el PT, con el Partido Verde, y con estos tres nuevos partidos que no son otra cosa, sino tres maneras distintas de votar por el López Obradorismo. Los tres partidos se identifican plenamente con la 4T. Y por el otro lado tienes a los tres partidos tradicionales, los tres partidos que fueron desplazados del poder en 2018 y que durante décadas pues son los partidos de la transición, son los partidos que durante décadas dominaron el sistema político mexicano, que ahora se tienen que aliar para tratar de restarle fuerza a Morena y a López Obrador. Tienes esos dos polos. Y por otro lado está lo que ocurre en Morena, ¿no? Y lo que ocurre en Morena, pues es una lucha de facciones. Y a Morena le está pasando, creo, Adriana, le está pasando factura el haber desperdiciado 2 años desde el 2018
para organizarse y para crear una institución sólida y seria. Es decir, Morena es un partido político que llegó al poder y que durante 2 años no hizo otra cosa más que pelearse entre sí. Y no logró jamás crear reglas internas, órganos de gobierno. A Mario Delgado y a Citlali Hernández les está costando mucho gobernar un partido que se resiste a dejar de ser un movimiento. Y entonces lo que estás viendo ahí son procesos de una desinstitucionalización total. Porque Mario Delgado le levanta la mano a un candidato y ya sabes que de inmediato va a haber alguien a decir que eso estuvo mal. Los procesos son muy opacos. Los procesos de encuestas pues dejan insatisfechos a muchísimos militantes, a muchos liderazgos, a muchos precandidatos y están causando una fractura. Yo creo que de cara al 2021, a estas elecciones, si tú te pones a revisar como lo hiciste tú ahorita, estado por estado, municipio por municipio, te vas a dar cuenta de que en muchos lugares donde Morena trae una preferencia electoral muy alta, lo que se está convirtiendo en el principal enemigo de Morena es Morena misma y sus procesos internos desaseados que dejan insatisfechos a algunos que se van al tribunal. Habría que buscar el dato, pero la cantidad de juicios que debe haber en los tribunales, en las salas regionales del Tribunal Electoral, en la propia sala superior, en los tribunales locales electorales, de militantes de Morena en contra de sus órganos directivos, deben ser muchísimos. ¿Por qué? Porque hay insatisfacción por todos lados. Entonces, a Morena le va a pasar factura, creo, o le puede pasar factura, mejor dicho, esta no institucionalización y el haber desperdiciado 2 años, que yo creo que eran 2 años clave para crear un partido sólido que acompañara al presidente López Obrador y que va a tener su prueba de fuego en el 2021. Si en el 2021 Morena sufre un descalabro o no tiene los resultados electorales que ellos desean, habrá que ver hasta qué punto es responsabilidad de ellos mismos. Porque yo no estoy viendo en el escenario nacional que la oposición esté construyendo realmente una alternativa de gobierno o un discurso que resulte atractivo, ni tampoco estoy viendo que emerjan ahí figuras que puedan ser atractivas. ¿Qué atractivo pueden tener Margarita Zavala y Felipe Calderón en esa coalición o el mismo dirigente del PRI o estos dirigentes? Sin embargo, si a Morena le va mal, pues será por culpa de la propia balcanización de su partido, ¿no? Entonces, es un escenario bien interesante y si tú te pones a revisar estado por estado, seguramente encontrarás muchos hechos y muchas cosas interesantes, algunas muy llamativas, que te reflejen estos fenómenos, ¿no? Pues Ernesto, ya tendremos tiempo para analizar con más calma, como Claro. dices, cada uno de los estados. Te agradezco por lo pronto la atención a esta videollamada y si me lo permite, seguimos en contacto. Muchas gracias y muchos saludos a Julio. Yo sé que ya el auditorio ya quiere ver a Julio. Esperemos que muy pronto podamos verlo. Muchas gracias y felicidades, Adriana. Y ojalá que Julio se recupere ya al 100 y que pronto lo podamos seguir viendo y escuchando. Claro que sí, ya prontito, prontito. Por eso estamos también acá dando la batalla. Muchas gracias, Está muy Ernesto. Te bien. mando un abrazo. Felicidades. Gracias, Adriana. Gracias a ti, igualmente. Pues Ernesto.